Siempre he sido sabia. Solo que ahora ustedes finalmente están escuchando. Se sentaron allí mientras la noche se profundizaba afuera, tres personas que el destino había golpeado juntas de la forma más improbable, que habían elegido construir algo hermoso de circunstancias terribles. Valeria pensó en el camino que la había traído aquí, de soledad fría a calidez imposible. De creer que amor significaba vulnerabilidad a entender que vulnerabilidad significaba fuerza. De temer conexión a abrazar familia. Te amo, susurró a Mateo. Te amo, respondió, besándola suavemente. Ah, besos, murmuró Sofía, aunque estaba sonriendo. Pero los amo a ambos también. Afuera, la ciudad continuaba, coches pasando, vidas siendo vividas, 1.000 millones de historias entrelazándose. Pero adentro, en esta casa que olía a pintura fresca y nuevos comienzos, tres personas habían encontrado algo que ningún dinero podía comprar y ningún poder corporativo podía otorgar. Habían encontrado hogar. Y descubrieron que a veces las mejores familias no son las que nacen, sino las que se escogen, las que se construyen de coraje, confianza y la decisión simple, revolucionaria de dejarse ver completamente, honestamente, sin armadura. La noche en que Valeria susurró, «¿Puedes llevarme a casa?», había creído estar pidiendo transporte. Resultó que estaba pidiendo mucho más. Estaba pidiendo esperanza. Estaba pidiendo amor. Estaba pidiendo familia. Y Mateo Reyes, guardia de seguridad con corazón tan grande como sus sueños habían sido una vez, había dicho que sí a todo. Gracias por acompañarme hasta el final. Si te gustó esta historia, mira los otros vídeos que aparecen en tu pantalla. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Nos vemos en la próxima historia. Lucía había contado esos 15 pesos sobre la mesa de madera astillada, sintiéndolos como una burla cruel. Con eso no alcanzaba ni para pagar el ataúd prestado que el carpintero le había dado fiado. El hambre ya era un compañero constante en su hogar desde antes del accidente, pero ahora se había convertido en una presencia física y aterradora que arañaba las tripas de sus hijos y las hacía gemir por las noches. La despensa estaba vacía salvo por medio kilo de maíz seco y un puñado de sal. No había leña para el fuego, no había carbón para calentar el comal, y el invierno apenas estaba comenzando su asalto más feroz. Había intentado pedir ayuda. Fue a la casa del cura, pero el padre Anselmo le explicó con voz melosa que la parroquia ya sostenía a 3 viudas y que sus arcas estaban secas como el río en sequía. Fue a la tienda de don Macario, el comerciante más rico del pueblo, y le suplicó que le fiara aunque fuera un poco de harina y frijoles, prometiendo pagar en cuanto encontrara trabajo. Pero don Macario, con sus ojos pequeños y calculadores, la miró de arriba abajo con un desprecio apenas disimulado y le dijo que no daba crédito a mujeres solas, porque las viudas nunca pagan y luego se enojan cuando uno les reclama. La desesperación es un animal que crece rápido en el pecho de una madre. Lucía regresaba ahora a su jacal, arrastrando los pies por el camino lodoso, sintiendo como cada paso la acercaba más al abismo. Sus hijos la esperaban acurrucados bajo la única cobija que les quedaba, tiritando porque el brasero se había apagado horas atrás y ella no tenía con qué volver a encenderlo. Diego, el mayor, intentaba ser valiente, pero Lucía veía el miedo desnudo en sus ojos oscuros, el terror infantil de entender que mamá no tenía respuestas ni soluciones. Esa noche, mientras el viento aullaba afuera como una bestia enfurecida y las estrellas brillaban con esa claridad cruel que solo existe en las alturas donde el aire es delgado y el frío es absoluto, Lucía se sentó en el suelo de tierra apisonada y lloró en silencio, mordiéndose el puño para no despertar a sus hijos. Lloró por Marcos, por la vida que habían soñado y que nunca tendrían. Lloró por la injusticia de un mundo donde los hombres como su esposo morían como ratas en agujeros oscuros mientras los patrones dormían en camas con dosel. Y lloró por el futuro negro que se abría ante ella como una boca de lobo, sin salida visible, sin esperanza. Pero en algún momento entre la medianoche y el amanecer, las lágrimas se secaron y fueron reemplazadas por algo más duro y afilado. Una decisión terrible comenzó a formarse en su mente, una decisión que ninguna madre debería tomar pero que la desesperación hace inevitable. No podía quedarse. No podía esperar a que los echaran a la calle para verlos morir de frío en una semana. Tenía que moverse, tenía que encontrar un techo, cualquier techo, aunque fuera el último lugar donde alguien querría vivir. Y entonces recordó las palabras que había escuchado semanas atrás en el mercado, un rumor que en ese momento le había parecido absurdo, pero que ahora brillaba en su mente como una última oportunidad desesperada. La conversación la había escuchado casi por accidente, mientras compraba 2 centavos de chile seco en el puesto de Doña Remedios, una anciana arrugada que vendía especias y chismes en partes iguales.
Dos mujeres del pueblo hablaban en voz baja, pero lo suficientemente alto para que Lucía captara fragmentos de la historia que intercambiaban con una mezcla de fascinación morbosa y miedo reverencial. «¿Ya supiste de la hacienda abandonada en el Llano Grande?», decía una de ellas, una lavandera de manos enrojecidas que Lucía conocía de vista. «Dicen que don Fermín está tan desesperado por vender que la está ofreciendo por una miseria. 50 pesos por todo, la casa, el terreno, el aljibe. Casi la está regalando». «Nadie la va a comprar, comadre», respondió la otra, santiguándose. «Esa propiedad está maldita desde hace más de 20 años. ¿No te acuerdas de lo que pasó allí? La familia Orozco entera desapareció en una sola noche. La casa se quedó tal como estaba, con la cena todavía en la mesa. Dicen que cuando la helada es muy fuerte, se escuchan gritos desde adentro. Yo no me acercaría ni aunque me pagaran. Pero es que don Fermín heredó eso de un tío lejano y necesita el dinero para pagar sus deudas», insistió la primera. «Me contó mi compadre que está dispuesto a aceptar cualquier oferta razonable, aunque sea menos de 50. Solo quiere librarse de esa carga. Dice que cada año que pasa sin venderla, le toca pagar los impuestos prediales y ya no aguanta más». Lucía no había prestado mucha atención entonces, ocupada con sus propias preocupaciones cotidianas. Pero ahora, sentada a la oscuridad de su jacal condenado, esas palabras regresaban a ella como un salvavidas lanzado desde la orilla lejana de un río turbulento. 50 pesos. Ella no tenía 50 pesos, pero tenía 15, y si don Fermín estaba tan desesperado como decían, quizás aceptaría menos. Quizás la desesperación de él podía ser la salvación de ella. La leyenda de la hacienda Orozco era conocida por todos en la región, una de esas historias que las abuelas contaban para asustar a los niños desobedientes. Decían que don Pascual Orozco, un hacendado solitario y rico, había vivido allí con su esposa y sus 3 hijos hasta que una noche de invierno particularmente brutal, todos desaparecieron sin dejar rastro. Los vecinos más cercanos, que vivían a varios kilómetros de distancia, habían notado que el humo de la chimenea dejó de salir y que los animales del corral comenzaron a morir de hambre. Cuando finalmente alguien se atrevió a entrar semanas después, encontraron la casa intacta pero vacía, como si sus habitantes se hubieran evaporado en el aire helado. Algunos decían que don Pascual había enloquecido y había matado a su familia antes de huir. Otros juraban que habían sido atacados por bandidos y que los cuerpos estaban enterrados en algún lugar del terreno. Y los más supersticiosos, los que creían en las viejas historias de la tierra, susurraban que la helada había cobrado una deuda antigua, que la casa estaba construida sobre un lugar sagrado profanado, y que los espíritus del frío habían reclamado su pago en sangre humana. Después de aquella noche, nadie quiso quedarse con la propiedad. Pasó de mano en mano entre parientes lejanos que la heredaban como una maldición, cada uno intentando venderla sin éxito, hasta que terminó en posesión de don Fermín, un comerciante de mulas que ni siquiera sabía que tenía un tío llamado Orozco hasta que el notario le informó de la herencia. Para don Fermín, la hacienda era solo un problema fiscal, un peso muerto que drenaba sus finanzas cada año sin darle nada a cambio. Al amanecer, cuando la luz gris del invierno comenzó a filtrarse por las rendijas de las paredes de adobe, Lucía tomó su decisión. Se levantó con las articulaciones entumecidas por el frío y la mala noche, despertó a Diego con suavidad, y le pidió que cuidara de sus hermanos mientras ella salía a hacer una diligencia importante. El niño asintió con esa seriedad prematura de los hijos mayores que han tenido que madurar demasiado rápido, y Lucía salió a la calle vacía con los 15 pesos envueltos en un trapo, escondidos en el bolsillo interior de su rebozo. Encontró a don Fermín en su establo, preparando una recua de mulas para un viaje a la capital. Era un hombre de mediana edad, bajito y nervioso, con una calvicie incipiente que intentaba ocultar peinando hacia adelante los pocos mechones que le quedaban. Cuando vio a Lucía acercarse, frunció el ceño, reconociéndola como la viuda del minero y preparándose mentalmente para rechazar una petición de limosna. «Don Fermín», comenzó Lucía sin preámbulos, porque sabía que la vergüenza era un lujo que no podía permitirse. «Vengo a hacerle una oferta por la hacienda del Llano Grande». El hombre dejó de acomodar las alforjas y la miró con una mezcla de sorpresa y desconfianza. «¿La hacienda Orozco? ¿Usted? Mujer, esa propiedad cuesta 50 pesos, y dudo mucho que usted tenga esa cantidad». «Tengo 15», respondió Lucía, sacando el trapo con las monedas y poniéndolo sobre un barril de maíz que estaba junto al hombre. «Es todo lo que poseo en el mundo. Sé que no es lo que pide, pero también sé que usted lleva años sin poder venderla. Yo la tomo tal como está, sin quejas ni reclamos. Y usted se libra de pagar los impuestos este año».
Don Fermín miró el dinero y luego miró a Lucía, evaluándola. Vio la desesperación en sus ojos hundidos, la delgadez extrema de sus manos, las rodillas de su falda remendadas una y otra vez. Sabía que esta mujer estaba al borde del abismo y que si no cerraba este trato, probablemente moriría ella y sus hijos en cuestión de semanas. Una parte de él, la parte cristiana que todavía recordaba las enseñanzas del catecismo, quiso advertirle sobre la casa, contarle las historias, disuadirla. Pero la parte comerciante, la que calculaba ganancias y pérdidas con frialdad matemática, veía una oportunidad de oro. 15 pesos eran mejor que nada, y librarse de esa propiedad maldita valía más que cualquier suma de dinero. La casa está en muy mal estado, dijo finalmente, escogiendo sus palabras con cuidado. Lleva años sin mantenimiento. Las ventanas están rotas, el techo tiene goteras, y no sé si el aljibe todavía tiene agua. Además, hay historias sobre ese lugar. Historias feas que han mantenido alejados a los compradores. Yo no le tengo miedo a las historias, don Fermín, respondió Lucía con una firmeza que sorprendió al hombre. Le tengo miedo al hambre y al frío, que son enemigos reales. Los fantasmas, si existen, tendrán que hacer cola detrás de la muerte por congelación y la inanición. ¿Acepta mi oferta o no? El comerciante vaciló solo un segundo más antes de extender la mano. Acepto, pero que conste que le advertí. Esa casa ha estado vacía por una razón, y si algo malo pasa, no venga a reclamarme. El trato se selló con un apretón de manos y una visita apresurada al notario público, un anciano miope que redactó la escritura en una letra temblorosa, murmurando para sí mismo sobre la locura de la gente joven. Para el mediodía, Lucía tenía en sus manos un papel amarillento que la declaraba dueña legal de la hacienda Orozco y de sus 2 hectáreas de terreno baldío. Había gastado sus últimos 15 pesos en comprar un techo, aunque ese techo viniera con una leyenda de terror adherida. Regresó a su jacal con el documento apretado contra su pecho, sintiendo una mezcla de alivio y pavor. Le había dicho a sus hijos que empacaran sus pocas pertenencias: 2 mudas de ropa, una olla de barro, 3 cobijas raídas, y un retrato descolorido de Marcos que Lucía había jurado nunca abandonar. Ahora tenían que hacer el viaje hasta el Llano Grande antes de que cayera la noche, porque el camino era largo y peligroso, y quedarse otra noche en el jacal era tentar al capataz a echarlos a patadas. Diego cargó el bulto más pesado sobre su espalda delgada. Los gemelos llevaban cada uno una cobija enrollada, y Lucía llevaba a Rosa en brazos, envuelta en su rebozo como un paquete precioso. Cerraron la puerta del jacal por última vez, sin mirar atrás, dejando atrás los fantasmas de su vida anterior para caminar hacia los fantasmas inciertos de su futuro. El camino hacia el Llano Grande serpenteaba entre cerros pelados y campos abandonados, un paisaje lunar donde solo crecían arbustos espinosos y donde el viento soplaba sin encontrar resistencia. A medida que avanzaban, Lucía notó que el aire se volvía más frío, más cortante, como si entraran en un territorio donde el invierno tenía un dominio especial. Las nubes comenzaron a descender, envolviendo las colinas en una niebla espesa que olía a nieve y a tierra congelada. La hacienda apareció ante ellos como un espejismo desolador en medio de la planicie gris, recortada contra un cielo que amenazaba con descargar su peso de hielo en cualquier momento. No era la ruina total que Lucía había imaginado, pero tampoco era el refugio acogedor que había osado esperar en sus fantasías más optimistas. La estructura principal era de adobe grueso, con un techo de tejas rojas que faltaban en varios lugares, dejando huecos negros como dientes caídos. Las ventanas de madera estaban cerradas con postigos torcidos, y la puerta principal, maciza y de roble oscurecido por el tiempo, colgaba ligeramente torcida sobre bisagras oxidadas. Un muro bajo de piedra rodeaba lo que alguna vez había sido un patio interior, ahora invadido por hierbajos secos que crujían bajo el viento como huesos quebradizos. El aljibe circular se alzaba a un lado, cubierto con una tapa de madera combada que parecía lista para ceder bajo su propio peso. Y en el centro del patio principal, las losas de piedra que formaban el suelo mostraban grietas profundas, líneas oscuras que se ramificaban como venas negras sobre piel enferma, el resultado de décadas de heladas que habían hecho su trabajo lento y destructivo sobre la mampostería. «Mamá, ¿aquí vamos a vivir?», preguntó Ana con voz temblorosa, aferrándose a la falda de Lucía. La niña miraba la casa con ojos grandes y asustados, percibiendo instintivamente que había algo inquietante en aquel lugar, algo que iba más allá de la simple decrepitud. «Aquí vamos a estar seguros», respondió Lucía, tratando de inyectar confianza en su voz, aunque ella misma sentía un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. «Es nuestra casa ahora. Nuestra. Nadie puede echarnos de aquí». «Diego»,
siempre el protector prematuro, se adelantó hacia la puerta principal, dejando su carga en el suelo. Yo entro primero, mamá, para asegurarme de que no hay nada peligroso. Lucía quiso detenerlo, pero sabía que el niño necesitaba sentirse útil. Necesitaba ejercer esa masculinidad frágil que había heredado de golpe con la muerte de su padre. La puerta se abrió con un gemido largo y quejumbroso, como si la casa misma protestara por ser despertada de su sueño de abandono. El olor que salió fue denso y extraño, una mezcla de humedad estancada, madera podrida y algo más indefinible. Algo que Lucía identificó como el olor del tiempo detenido, de los espacios donde la vida se había retirado dejando solo el eco de su ausencia. El interior estaba sumido en una penumbra grisácea que hacía difícil distinguir los contornos de los muebles que todavía permanecían allí, cubiertos de polvo y telarañas tan densas que parecían mortajas. Había una mesa larga de madera en lo que debía ser el comedor, con sillas derribadas a su alrededor, como si los comensales se hubieran levantado de golpe y nunca hubieran regresado. En la cocina, ollas de cobre colgaban de ganchos oxidados, y sobre el fogón apagado reposaba una cazuela con algo que alguna vez fue comida y que ahora era solo una costra negra y seca. Lucía avanzó lentamente, empujando postigos para dejar entrar la luz mortecina de la tarde. Cada ventana abierta revelaba más detalles de la vida interrumpida. Ropa colgada en un rincón, libros abiertos sobre una repisa, juguetes de madera abandonados en el suelo de una habitación pequeña que debió pertenecer a un niño. Era como caminar dentro de una fotografía congelada en el tiempo, una instantánea de normalidad doméstica que se había detenido abruptamente hace 2 décadas. «No hay cuerpos», dijo Diego en voz baja, expresando el miedo que todos compartían pero nadie se atrevía a mencionar. «Eso es bueno, ¿verdad, mamá?» «Sí, mi amor, es bueno», respondió Lucía, aunque la ausencia de explicaciones era casi tan perturbadora como cualquier descubrimiento macabro habría sido. ¿Dónde estaban los Orozco? ¿Cómo puede una familia entera desaparecer sin dejar rastro? Pero no había tiempo para filosofías. El sol comenzaba a descender rápidamente, y con su caída, la temperatura se desplomaba con una velocidad aterradora. Lucía sabía que tenían que hacer fuego antes de que la oscuridad los atrapara completamente. Encontró leña seca apilada junto al fogón, suficiente para varias noches, una bendición inesperada que don Pascual Orozco había dejado sin saberlo para sus futuros ocupantes. Con manos expertas nacidas de años de pobreza, Lucía encendió el fuego, soplando las brasas hasta que las llamas comenzaron a devorar la madera seca con un crepitar reconfortante. El calor se expandió rápidamente por la cocina, y los niños se acercaron como polillas a la luz, extendiendo sus manos hacia las llamas salvadoras. Lucía sacó el maíz que le quedaba y comenzó a hervir agua en la cazuela limpiada a medias, preparando un atole aguado que al menos llenaría sus estómagos vacíos y les daría algo de calor interno. Mientras el agua burbujeaba, barrió el suelo de la cocina y extendió las cobijas sobre las tablas de madera cerca del fogón, creando un nido improvisado donde los niños podrían dormir sin congelarse. La noche cayó con la brutalidad típica de las alturas. Afuera, el viento se levantó con una furia nueva, golpeando las paredes de adobe y colándose por las grietas con silbidos agudos que sonaban casi humanos. La temperatura bajó tan dramáticamente que Lucía podía ver su propio aliento condensarse en nubes blancas cada vez que exhalaba. Y entonces comenzó la helada. No fue una helada ordinaria, de las que congelan los charcos y escarcha las plantas. Fue una helada feroz y antigua, de esas que hacen crujir las vigas de las casas y agrietan la tierra como si fuera arcilla reseca. Lucía escuchó un sonido extraño afuera, un chasquido profundo y resonante que hizo vibrar el suelo bajo sus pies. Se acercó a la ventana y vio con asombro cómo el patio de piedra, visible bajo la luz plateada de la luna llena, se estremecía visiblemente. Las grietas que había notado por la tarde comenzaron a expandirse, abriéndose con pequeñas explosiones de polvo de piedra, ramificándose como rayos congelados sobre el piso del patio. Una de las losas se levantó ligeramente, empujada por la fuerza del hielo que se expandía debajo, y Lucía vio algo que le heló la sangre más que cualquier temperatura. Bajo la piedra levantada, en el hueco que se había abierto, brillaba algo que no era tierra ni roca. Era metal. Metal pulido que reflejaba la luz de la luna con un destello dorado inconfundible. Lucía se quedó paralizada, mirando ese brillo imposible, sintiendo como su corazón se aceleraba. La helada, ese enemigo mortal que había temido, acababa de revelar un secreto que la tierra había guardado celosamente durante 2 décadas. Y en ese momento comprendió con una claridad aterradora que la desaparición de los Orozco no había sido un misterio sobrenatural. Había sido un secreto enterrado bajo sus pies,
esperando pacientemente a que el frío hiciera su trabajo de arqueología violenta. Los primeros días en la hacienda Orozco fueron una lucha constante contra el frío, el hambre y el miedo que parecía filtrarse por las paredes como la humedad. Lucía trabajaba desde el amanecer hasta que la oscuridad la obligaba a detenerse, limpiando décadas de abandono con las manos desnudas, apartando telarañas gruesas como cortinas y barriendo montañas de polvo que se levantaban en nubes grises cada vez que movía un mueble. Los niños la ayudaban como podían, Diego cargando cubetas de agua del aljibe que milagrosamente aún funcionaba, aunque el agua salía helada como el hielo derretido, y los gemelos recogiendo ramitas secas del terreno baldío para alimentar el fuego que nunca debía apagarse. La despensa de la casa estaba vacía, saqueada hace mucho por algún intruso oportunista o simplemente podrida por el tiempo. Lucía tuvo que regresar al pueblo caminando 3 horas bajo el sol débil del invierno para comprar lo mínimo indispensable con las pocas monedas que le quedaban después de la transacción con don Fermín. Compró 2 kilos de frijol negro, medio kilo de manteca rancia, un puñado de chiles secos y un costal pequeño de maíz quebrado, la comida más barata que pudo encontrar. Las miradas que recibió en el mercado eran una mezcla de curiosidad morbosa y lástima despectiva. Todos sabían ya que la viuda loca del minero había comprado la hacienda maldita, y apostaban entre ellos cuánto tiempo tardaría en salir huyendo o en aparecer congelada junto a sus hijos. De regreso a la hacienda, con la carga pesada sobre su espalda doblada, Lucía se permitió un momento de duda. ¿Había hecho lo correcto? ¿O había condenado a sus hijos a una muerte lenta en un lugar abandonado por Dios y los hombres? Pero cuando vio la silueta de la casa recortada contra el horizonte y supo que era suya, que nadie podría echarlos, sintió una determinación renovada. Prefería morir libre en su propia tierra que vivir de rodillas mendigando las obras de otros. Las noches eran las peores. El silencio de la planicie era tan absoluto que cualquier sonido se amplificaba de manera inquietante. El crujido de las vigas de madera al contraerse por el frío sonaba como pasos pesados en el techo. El viento que se colaba por las grietas de las ventanas gemía con voces casi humanas. Y más de una vez, Lucía despertó sobresaltada, con el corazón galopando, jurando haber escuchado el sonido de platos chocando en el comedor o el llanto distante de un niño que no era ninguno de los suyos. Diego también lo escuchaba. El niño no decía nada, pero Lucía lo veía despertar en medio de la noche, con los ojos muy abiertos mirando hacia la oscuridad del pasillo, conteniendo la respiración como si esperara que algo saliera de las sombras. Una madrugada, cuando Lucía se levantó para alimentar el fuego moribundo, encontró a su hijo sentado junto a la ventana, mirando hacia el patio iluminado por la luna. «Mamá», susurró sin apartar la vista del exterior. «¿Tú crees que los muertos pueden quedarse atrapados en un lugar?» Lucía se arrodilló junto a él, siguiendo su mirada hacia el patio donde las losas de piedra brillaban bajo la escarcha. «¿Por qué preguntas eso, mi amor?» «Porque a veces siento que esta casa está llena de gente», respondió el niño con una madurez que rompió el corazón de Lucía. «No gente mala, solo triste. Como si estuvieran esperando algo». Lucía abrazó a su hijo, sintiendo cómo temblaba, aunque no sabía si era por el frío o por el miedo. «Si hay alguien aquí, Diego, son solo recuerdos. Y los recuerdos no pueden hacernos daño. Lo que nos puede matar es el hambre y el frío, y eso sí que es real. Por eso tenemos que ser valientes». Pero ella misma no estaba completamente convencida. Había algo en la casa, una presencia que no era hostil pero tampoco benévola, sino simplemente presente, observando, esperando. Y cada vez que pasaba junto a ciertas habitaciones, especialmente la alcoba principal al fondo del pasillo que había mantenido cerrada con llave, sentía un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura. El quinto día amaneció con una helada particularmente brutal. El agua del aljibe estaba congelada en la superficie, y Lucía tuvo que romper la capa de hielo con un palo para poder sacar agua. Los niños tosían, un sonido seco y rasposo que la aterrorizaba porque sabía que la neumonía mataba más gente en el altiplano que cualquier otra enfermedad. Rosa, la más pequeña, había desarrollado fiebre durante la noche, y su frente ardía como un carbón encendido mientras su cuerpecito tiritaba sin control. Lucía la envolvió en todas las cobijas que tenían, puso agua a hervir con hojas de eucalipto que había arrancado de un árbol solitario cerca del terreno, y rezó con una desesperación que no había sentido ni siquiera cuando enterraron a Marcos. No podía perder a su hija. No después de todo lo que habían sobrevivido. No en esta casa maldita que se suponía debía salvarlos. Mientras cuidaba a Rosa, manteniendo el fuego alto y el vapor medicinal llenando la habitación, Lucía no dejaba de pensar en lo que había visto aquella primera noche. El destello dorado bajo la losa levantada por la helada.
No había vuelto a salir al patio para investigar, demasiado ocupada con la supervivencia inmediata, demasiado asustada de lo que podría encontrar. Pero la imagen la perseguía como un anzuelo clavado en su mente. ¿Qué había bajo esas piedras? ¿Por qué los Orozco, una familia rica según las historias, habían desaparecido dejando todo atrás? ¿Y por qué nadie, en 20 años, había descubierto lo que el frío acababa de revelar? La respuesta llegó esa misma tarde, cuando la fiebre de Rosa finalmente bajó y la niña se quedó dormida con una respiración más tranquila. Lucía salió al patio, envuelta en su rebozo más grueso, y se acercó a la losa que había visto levantarse. La helada había hecho más daño durante la noche. Varias piedras más se habían desplazado, creando un patrón extraño de grietas que convergían hacia un punto central del patio. Se arrodilló junto a la losa desplazada, ignorando el frío que le mordía las rodillas a través de la falda, y metió los dedos en la grieta, intentando levantarla más. La piedra era pesada, pero el hielo que se había expandido debajo la había aflojado de su lecho de argamasa antigua. Con un esfuerzo que le arrancó un gemido, logró deslizarla hacia un lado, revelando el hueco oscuro debajo. Y allí estaba, inconfundible bajo la luz gris de la tarde. Una caja de metal, no muy grande, del tamaño de una caja de puros pero más gruesa, enterrada a poca profundidad, como si alguien la hubiera escondido con prisa sin tiempo de cavar más hondo. El metal era latón o bronce, oscurecido por el tiempo y la humedad, pero con ese brillo característico que ninguna roca natural podría imitar. Lucía miró hacia la casa, asegurándose de que los niños no estuvieran mirando, y metió la mano en el agujero. Sus dedos tocaron el metal frío y liso, y sintió un peso considerable cuando levantó la caja. No estaba vacía. Dentro había algo que se desplazaba ligeramente, produciendo un sonido apagado, como si fueran objetos envueltos en tela. Con el corazón martilleando en el pecho, Lucía llevó la caja dentro de la casa, escondiéndola bajo su rebozo. No sabía por qué sentía la necesidad de ocultar su hallazgo, pero un instinto primitivo le decía que fuera lo que fuera que contenía esa caja. Era peligroso, era valioso, y no debía ser visto por nadie más hasta que ella entendiera su significado. Esperó hasta que los niños se durmieron, agotados por el frío y las tareas del día, acurrucados como cachorros alrededor del fogón que crepitaba suavemente. Diego estaba en el borde del sueño, luchando por mantener los ojos abiertos en su nuevo papel de guardián nocturno, pero finalmente sucumbió, su respiración volviéndose profunda y regular. Solo entonces Lucía sacó la caja de su escondite bajo las tablas sueltas del suelo de la cocina y la puso sobre la mesa, a la luz vacilante de una vela de cebo. La caja no tenía cerradura, solo un cierre simple oxidado que cedió con un crujido seco cuando Lucía lo forzó con un cuchillo. La tapa se abrió lentamente, como una boca revelando sus secretos guardados. Y lo que Lucía vio le robó el aliento, haciendo que tuviera que agarrarse del borde de la mesa para no caer. Monedas. Decenas de monedas de oro, apiladas con cuidado y envueltas en un paño de lino que se deshacía al tacto. Eran centenarios, pesos de oro puro con la efigie del emperador Maximiliano, cada uno valiendo una fortuna para alguien como Lucía. Contó 20, 30, 40 monedas, perdiendo la cuenta mientras sus manos temblaban, incapaz de procesar la magnitud de lo que tenía frente a ella. Pero no era solo oro. Debajo de las monedas, envueltos en otro trozo de tela más fina, había documentos. Papeles amarillentos doblados con cuidado, escritos con una caligrafía elegante en tinta negra que se había desvanecido en algunos lugares pero que aún era legible. Y junto a los documentos, un objeto pequeño que brillaba con un resplandor siniestro a la luz de la vela. Un anillo de oro con un sello grabado. El tipo de anillo que usaban los hombres importantes para lacrar sus cartas y establecer su autoridad. Lucía desplegó el primer documento con manos temblorosas, acercándolo a la luz. Era una escritura de propiedad, fechada en 1889, más de 50 años atrás, que describía la transferencia de la hacienda a San Jerónimo y todas sus tierras adyacentes, incluyendo el Llano Grande, de don Esteban Montoya a don Pascual Orozco. El documento tenía sellos oficiales, firmas con florituras elaboradas, y el inconfundible peso de la legalidad antigua. Pero había algo extraño. Al margen del documento, escrita con una letra diferente, más apresurada y temblorosa, había una nota que hacía que el estómago de Lucía se retorciera, pagado en sangre y traición. Que Dios me perdone. El segundo documento era una carta, escrita en la misma letra temblorosa, dirigida a quien encuentre esto. Lucía comenzó a leer, y con cada palabra, la historia terrible de la casa comenzó a desenredarse ante sus ojos como una herida abriéndose.
Mi nombre es Pascual Orozco y escribo esto sabiendo que mi tiempo en este mundo se acaba. Si alguien encuentra esta confesión, que sepa la verdad que la tierra ha guardado y que el oro que la acompaña es maldito, comprado con el precio más alto que un hombre puede pagar, su propia alma. Hace 30 años, yo no era más que el administrador de la Hacienda San Jerónimo, sirviendo a don Esteban Montoya, un hombre justo y generoso que me trataba como a un hijo, pues no tenía herederos propios. Don Esteban era viejo y enfermo, y yo sabía que pronto la hacienda pasaría a manos de sus sobrinos lejanos, hombres codiciosos de la capital que la venderían en pedazos. La ambición es un veneno que se bebe poco a poco. Comencé a alterar los libros de contabilidad, desviando dinero hacia cuentas secretas. Convencí a don Esteban, ya enfermo y confundido, de que firmara documentos que transferían la propiedad a mi nombre, diciéndole que era solo un trámite temporal para proteger la hacienda de sus sobrinos. Y cuando él comenzó a sospechar, cuando su mente lúcida regresó en uno de sus momentos finales y exigió ver los papeles, hice lo impensable. Lo maté. No con mis propias manos, pues soy cobarde, sino con una sobredosis de láudano mezclada en su medicina nocturna. Y cuando su cuerpo fue encontrado a la mañana siguiente, todos creyeron que había sido su corazón débil el que finalmente cedió. Nadie sospechó del administrador leal que lloraba en su funeral mientras en su bolsillo llevaba las escrituras falsificadas que lo convertían en el nuevo dueño. Pero los muertos no descansan cuando la injusticia los entierra. Y el oro robado quema las manos que lo sostienen. Los años pasaron y la culpa comenzó a devorarme por dentro. Mi esposa notaba que gritaba en sueños, que me despertaba empapado en sudor frío, jurando ver la figura de don Esteban parado al pie de mi cama, mirándome con ojos acusadores. Comencé a beber para olvidar, pero el alcohol solo hacía que los fantasmas fueran más vívidos. Y entonces la tierra comenzó a hablar. Primero fueron las cosechas que fallaban sin razón. Luego el ganado que moría de enfermedades extrañas. Los peones decían que la hacienda estaba maldita, que algo maligno vivía en la tierra. Y yo sabía que tenían razón, porque el mal era yo, infectando todo lo que tocaba con mi traición. Mi esposa enfermó con una fiebre que ningún médico pudo curar. Mis 3 hijos la siguieron uno a uno, tosiendo sangre mientras yo los sostenía impotente. Y mientras los enterraba, entendí que era el castigo divino, que Dios me estaba quitando todo lo que amaba como yo le había quitado la vida a don Esteban. Pero el castigo final aún no llegaba. Una noche de invierno, la más fría que recuerdo, la helada descendió sobre la hacienda como el aliento de la muerte misma. Y en medio de la noche, escuché una voz llamándome desde el patio. Era la voz de don Esteban, clara como el día en que vivía, diciéndome que era hora de pagar mi deuda. Salí al patio, descalzo sobre las piedras heladas, y vi una figura parada junto al aljibe. No era humana, aunque tenía forma humana. Era algo hecho de hielo y furia, y cuando me habló, su voz era como el viento cortando cristal. Tomaste lo que no era tuyo, Pascual. Mataste por codicia. Y ahora la tierra reclama su precio. No recuerdo qué pasó después. Desperté 3 días más tarde en la habitación de un vecino lejano que me había encontrado caminando desnudo por la planicie, delirando y con las manos congeladas hasta casi perder los dedos. Cuando regresé a la hacienda, estaba exactamente como la había dejado, con la comida todavía en la mesa y el fuego apagado en la chimenea. Pero algo había cambiado. Podía sentirlo. La casa ya no era mía. Era una tumba esperando reclamarme. Huí como el cobarde que siempre fui. Tomé el oro que había robado y lo enterré en el patio, marcando el lugar donde mi alma se había vendido. Y luego dejé la casa para siempre, viajando de pueblo en pueblo, intentando encontrar paz pero sabiendo que nunca la encontraría. A quien encuentre esto, el oro es tuyo si lo quieres. Las escrituras son legales, aunque manchadas de sangre. Pero sepan que esta tierra tiene memoria, y que los pecados enterrados eventualmente salen a la luz, empujados por el frío implacable de la justicia divina. Que Dios tenga piedad de mi alma, porque yo no puedo perdonarme a mí mismo. Pascual Orozco, escrito en Ciudad de México, 1927, 3 meses antes de mi muerte por tuberculosis. Lucía dejó caer la carta sobre la mesa, con las manos temblando tan violentamente que la vela casi se apaga con el movimiento de aire. La habitación pareció girar a su alrededor mientras procesaba la enormidad de lo que acababa de leer. No había fantasmas en esta casa. No había espíritus vengativos ni maldiciones sobrenaturales. Solo había la culpa de un hombre muerto y el peso de su crimen sin resolver, impregnando las paredes como humedad. Los Orozco nunca habían desaparecido misteriosamente. Pascual había huido,
abandonando la escena de su crimen, y su familia probablemente había muerto de enfermedades naturales, aunque aceleradas por la negligencia y el alcoholismo de su padre. El misterio que había mantenido alejados a los compradores durante décadas era solo el silencio de la culpa, el vacío que deja a un hombre cuando escapa de su propia conciencia. Pero la revelación no trajo alivio, sino una nueva carga. Lucía miró las monedas de oro esparcidas sobre la mesa, brillando con ese resplandor seductor que había destruido a Pascual Orozco. Ese oro representaba comida para un año, medicina para sus hijos, una vida sin hambre. Pero también representaba robo, asesinato, traición. Era oro manchado de sangre, aunque esa sangre se hubiera secado hacía medio siglo. ¿Tenía derecho a tomarlo? ¿O al tocarlo se convertiría en cómplice de un crimen antiguo? Se levantó de la mesa, caminando hacia la ventana que daba al patio. Afuera, bajo la luz plateada de la luna menguante, las losas de piedra agrietadas formaban un mapa de fracturas que parecía señalar hacia el lugar donde había encontrado la caja. Y por primera vez desde que llegó a esta casa, Lucía no sintió miedo ni inquietud. Sintió una claridad fría y absoluta. Pascual Orozco había sido un ladrón y un asesino, pero ella no lo era. Ella no había matado a nadie por este oro. Lo había encontrado porque la helada, ese mismo frío implacable que Orozco había visto como castigo divino, había decidido revelarlo. Y si Dios o el destino o la simple física del hielo expandiéndose habían puesto ese tesoro en sus manos, entonces había una razón. Sus hijos estaban muriendo de hambre. Rosa había estado al borde de la neumonía. Diego se estaba quebrando bajo el peso de responsabilidades que ningún niño de 9 años debería cargar. Y ella, Lucía, estaba sola contra un mundo que no mostraba piedad hacia las viudas pobres. Si había sangre en ese oro, ella lo lavaría usándolo para dar vida en lugar de quitarla. Al amanecer, Lucía tomó su decisión con la misma firmeza con la que Marcos solía bajar a la mina cada día, sabiendo que era peligroso pero necesario para mantener a su familia con vida. Guardó el oro en una bolsa de tela que cosió dentro de su colchón, dejando fuera solo 2 monedas que usaría para las necesidades inmediatas. Los documentos los envolvió en hule encerado que encontró en un armario y los escondió en un lugar diferente, dentro del hueco de una viga falsa en el techo de su habitación. No le contó a sus hijos sobre el descubrimiento. Diego era demasiado joven todavía para cargar con ese secreto, y los gemelos no podían guardar nada sin soltarlo en el momento menos oportuno. Este peso lo llevaría sola, al menos hasta que entendiera completamente qué significaba para su futuro. Pero los documentos la intrigaban más que el oro. Después de alimentar a los niños con un desayuno de atole aguado endulzado con un poco de piloncillo que había comprado en el pueblo, Lucía se sentó de nuevo a estudiar los papeles con más cuidado, usando toda la educación rudimentaria que había recibido de las monjas en su infancia. Las escrituras de propiedad no solo cubrían la hacienda donde ahora vivían. Describían un territorio mucho más extenso, la hacienda San Jerónimo completa, que incluía más de 1000 hectáreas de tierra cultivable, el llano grande donde estaba su casa, el bosque de pinos al norte, y derechos de agua sobre el río que alimentaba 3 pueblos incluyendo San Martín de las Nieves. Todo eso había pertenecido a don Esteban Montoya, y según los documentos falsificados pero legales que Pascual había hecho firmar al viejo, todo eso había pasado a ser propiedad de los Orozco. Pero aquí estaba lo más importante. Cuando Pascual huyó y nunca regresó, nunca vendió ni transfirió la propiedad. Simplemente la abandonó. Y cuando don Fermín heredó esta porción específica, solo heredó lo que su tío distante oficialmente poseía en el registro público: esta casa y 2 hectáreas. El resto del territorio había caído en un limbo legal, clasificado como tierra en disputa o propiedad de dueño ausente, esperando durante décadas que alguien con los documentos correctos reclamara su verdadera extensión. Y Lucía tenía esos documentos. Tenía las escrituras originales con los sellos reales del Porfiriato, anteriores a la Revolución, que todavía tenían peso legal si se presentaban correctamente. Tenía el anillo de sello de don Esteban Montoya, que cualquier notario de la época reconocería como auténtico. Y tenía la confesión de Pascual Orozco, que aunque era un testimonio de crimen, también era una cadena de custodia que explicaba cómo los documentos habían llegado a estar enterrados en su patio. Una idea comenzó a formarse en la mente de Lucía, tan audaz y peligrosa que al principio la rechazó como una locura. Pero la idea persistió, creciendo como una semilla plantada en tierra fértil. ¿Qué pasaría si ella, Lucía Mendoza, viuda de Marcos, reclamaba la herencia completa en nombre de don Esteban Montoya? No como ladrona, sino como restauradora de justicia. Los verdaderos herederos de Montoya, esos sobrinos codiciosos de la capital que Pascual mencionaba en su carta,
Probablemente estaban muertos o habían olvidado hace mucho tiempo las tierras que nunca llegaron a poseer. Y la tierra en sí estaba abandonada, sin producir nada, sin servir a nadie, esperando manos que la trabajaran. Legalmente sería complicado. Necesitaría un abogado, alguien que entendiera las leyes agrarias y los títulos antiguos. Necesitaría dinero para sobornar a los funcionarios corruptos que controlaban los registros de propiedad. Y necesitaría coraje para enfrentarse a los poderosos del pueblo que verían con malos ojos que una viuda pobre reclamara territorios que ellos probablemente habían estado usando sin permiso durante décadas. Pero Lucía había sobrevivido a la muerte de su esposo, había comprado una casa maldita con sus últimos pesos, había enfrentado heladas que mataban y había encontrado oro enterrado por un asesino arrepentido. Si el destino la había traído hasta aquí, si la tierra literalmente se había abierto para mostrarle sus secretos, entonces quizás no era solo casualidad. Quizás era una oportunidad, una única oportunidad que el universo le ofrecía para cambiar su historia y la de sus hijos. Miró a Diego, que barría el patio con una escoba hecha de ramas, trabajando con la diligencia seria de alguien que ya entendía que la supervivencia requiere esfuerzo constante. Miró a Rosa, que jugaba con una muñeca de trapo junto al fuego, recuperada de su fiebre pero todavía frágil. Y miró los documentos esparcidos sobre la mesa, manchados por el tiempo pero todavía legibles, todavía poderosos. El secreto que guardaba no era solo oro robado o papeles antiguos. Era una llave que podía abrir la puerta hacia un futuro completamente diferente, o que podía encerrarla en una prisión de problemas legales y enemigos poderosos. Lucía dobló los documentos con cuidado, sintiéndolos pesar en sus manos mucho más que su tamaño físico. Necesitaba tiempo para pensar, para planear. Pero una cosa era segura, no había regresado este tesoro al hoyo del que salió. La helada lo había revelado por una razón, y ella no era mujer de desperdiciar las oportunidades que la vida le ponía en las manos, aunque esas manos temblaran de miedo. Afuera, el sol de la mañana comenzaba a calentar tímidamente las piedras del patio, derritiendo la escarcha de la noche. Pero Lucía sabía que el frío regresaría, como siempre lo hacía en el altiplano. Y cuando lo hiciera, quizás la tierra le revelaría más secretos, más fracturas en el suelo que había guardado tantas mentiras durante tanto tiempo. Por ahora, tenía oro suficiente para sobrevivir el invierno. Y tenía documentos suficientes para soñar con algo más que simple supervivencia. El resto lo descubriría con el tiempo, paso a paso, como se camina sobre hielo delgado, con cuidado, con coraje y con la absoluta determinación de no caer. La primera semana en la hacienda transcurrió en una calma engañosa, una tregua que Lucía sabía no duraría mucho. Había usado una de las monedas de oro para comprar provisiones en el pueblo, presentándola ante el comerciante don Macario con una historia ensayada sobre un ahorro secreto que su esposo había guardado antes de morir. El hombre había mirado la moneda con ojos codiciosos, mordiéndola para verificar su autenticidad, antes de entregarle una bolsa generosa de alimentos a cambio, sin hacer demasiadas preguntas incómodas. Pero Lucía notó las miradas. El oro tiene una forma de gritar su presencia incluso cuando se intenta mantener en silencio. Las vecinas en el mercado murmuraban al verla pasar, señalándola con discreción pero sin disimulo. ¿Viste eso? La viuda del minero pagó con oro puro. ¿De dónde habrá sacado semejante fortuna? Las lenguas comenzaron a moverse, tejiendo teorías que iban desde lo absurdo hasta lo peligrosamente cercano a la verdad. Algunos decían que Marcos había encontrado una veta secreta en la mina antes de morir. Otros, más maliciosos, insinuaban que Lucía se había vendido a algún hombre rico de otro pueblo. Y los más supersticiosos juraban que había hecho un pacto con lo que fuera que habitaba en la hacienda maldita, intercambiando su alma por tesoros enterrados. El rumor llegó a oídos equivocados inevitable y rápidamente. Don Esteban, el capataz gordo de la mina que la había echado de su antigua vivienda, escuchó la historia en la cantina una tarde mientras bebía pulque con los otros hombres del pueblo. Sus ojos pequeños se entrecerraron con suspicacia y codicia. Una viuda pobre que de repente tenía oro era una anomalía que exigía investigación, especialmente si ese oro podría haber sido robado de las propiedades de la compañía minera o de algún lugar donde él pudiera reclamarlo. 3 días después de la compra de Lucía, don Esteban apareció en la hacienda sin aviso previo, cabalgando un mulo gordo que resoplaba bajo su peso excesivo, acompañado por 2 de sus hombres de confianza, tipos rudos con caras marcadas por peleas de cantina y miradas que no prometían nada bueno. Llegaron al mediodía, cuando el sol estaba en su punto más alto pero sin fuerza real para calentar, proyectando sombras cortas sobre el patio agrietado.
Lucía estaba lavando ropa en una tina de madera cuando escuchó los cascos acercándose. Su corazón se aceleró inmediatamente, ese instinto animal que reconoce el peligro antes de que el cerebro pueda nombrarlo. Dejó la ropa a medio enjuagar y salió al frente de la casa, secándose las manos en su delantal, interponiéndose entre los visitantes y la puerta donde sus hijos jugaban adentro. «Señora Lucía», saludó don Esteban con una sonrisa falsa que no llegaba a sus ojos, desmontando con dificultad y dejando que uno de sus hombres sostuviera al animal. «Qué sorpresa encontrarla instalada en este lugar. Pensé que nadie en su sano juicio viviría aquí». «Don Esteban», respondió Lucía con sequedad, sin ofrecer hospitalidad ni bienvenida. «¿A qué debo el honor de su visita?» El capataz se tomó su tiempo, paseando la mirada por la propiedad con una expresión evaluadora, como si estuviera tasando ganado. «Pues verá, llegaron a mis oídos ciertos rumores interesantes. Dicen que usted ha estado gastando oro en el pueblo. Oro antiguo, del bueno. Y me pregunté, ¿cómo es que una viuda de un peón muerto tiene acceso a semejante fortuna?» «Eso no es asunto suyo», replicó Lucía, manteniendo la voz firme aunque las tripas se le retorcían de miedo. «El dinero que gasto es mío, ganado honestamente». «¿Ganado?» Don Esteban soltó una carcajada grasosa que hizo temblar su vientre prominente. «Usted nunca ha trabajado un día fuera de su casa, mujer. Su esposo ganaba apenas para sobrevivir. Así que le pregunto de nuevo, con todo respeto, ¿de dónde salió ese oro?» Lucía apretó los puños dentro de los pliegues de su falda. «Mi esposo era un hombre previsor. Guardaba sus ahorros donde nadie pudiera tocarlos. Eso es todo lo que necesita saber». «Ahorros», repitió el capataz con una sonrisa que se volvió más fea, más amenazante. «Interesante teoría. Porque verá, la compañía minera ha reportado ciertos faltantes de material precioso en los últimos meses antes del accidente. Pequeñas cantidades de oro en bruto que desaparecían de las cargas. Y ahora resulta que la viuda de uno de los mineros que tenía acceso a esas áreas tiene monedas de oro puro. ¿No le parece una coincidencia sospechosa?» La acusación cayó como un balde de agua helada. Lucía sintió la rabia hirviendo en su pecho, mezclándose con el miedo. «Mi esposo no era un ladrón. Murió honestamente, aplastado por las rocas de una mina que no tenía las seguridades adecuadas porque ustedes prefieren gastar el dinero en pulque y mujeres en lugar de vigas de soporte. No se atreva a manchar su memoria con sus mentiras sucias». Don Esteban dio un paso hacia ella, y sus hombres se movieron instintivamente para flanquearlo, cerrando el semicírculo. «Cuidado con esa lengua, viuda. Una acusación de robo es seria. Si yo decidiera reportarla a las autoridades, podrían venir a revisar esta propiedad de arriba a abajo. Podrían confiscar todo lo que encontraran. Y sus hijos podrían terminar en un orfanato mientras usted pasa unos años en la cárcel de mujeres pensando en sus errores». El terror helado se apoderó de Lucía. Sabía que el capataz no estaba bromeando. Tenía conexiones con el jefe político, con el juez local, con todos los hombres que importaban en San Martín de las Nieves. Y ella no era más que una viuda sin nombre ni protección. Si él decidía destruirla, podría hacerlo con la misma facilidad con la que se aplasta a una hormiga. Pero entonces escuchó un sonido detrás de ella, la puerta de la casa abriéndose. Diego salió, sosteniendo en sus manos la vieja barra de hierro oxidada que habían encontrado en el cobertizo, una herramienta agrícola que ahora empuñaba como un arma primitiva. El niño se plantó junto a su madre, con la mandíbula apretada y los ojos brillando con una furia que era demasiado adulta para su cara de 9 años. «Déjela en paz», dijo Diego con voz temblorosa pero clara. «No pueden llevarse a mi mamá. No van a separarnos». Don Esteban miró al niño y soltó otra carcajada, pero esta vez había algo menos seguro en ella. Uno de sus hombres llevó la mano a su cintura donde llevaba un cuchillo, pero el capataz lo detuvo con un gesto. No había venido a pelear con niños, al menos no todavía. «Qué valiente el cachorro», dijo con una sonrisa torcida. «Pero escúchame bien, muchacho. Tu madre está jugando un juego peligroso. Si tiene algo que no le pertenece, más le vale devolverlo antes de que las cosas se pongan feas. Porque esto no es el fin. Vamos a estar vigilando, muy de cerca». Se dio la vuelta para montar su mulo, pero antes de irse, lanzó una última mirada a Lucía. «Tiene 3 días para venir a mi oficina y explicarme de dónde salió ese oro. Si no aparece, voy a asumir que tiene algo que esconder, y entonces vendremos con el juez y los rurales. Piénselo bien, señora. 3 días». Los hombres se alejaron al galope, levantando nubes de polvo que se arremolinaban en el aire frío. Lucía esperó hasta que desaparecieron en el horizonte antes de permitirse temblar.
Diego dejó caer la barra de hierro y abrazó a su madre con fuerza, él también temblando, liberando el miedo que había estado conteniendo para mostrarse valiente. «Mamá, ¿qué van a hacer?», susurró el niño contra su pecho. «¿Van a llevarte?». «No, mi amor», respondió Lucía, aunque no estaba segura de poder cumplir esa promesa. «No van a llevarse a nadie. Pero tenemos que ser muy cuidadosos». Esa noche, Lucía no durmió. Se quedó sentada junto al fogón, mirando las llamas danzar mientras su mente trabajaba febrilmente. Don Esteban no era tonto. Si venía con autoridades y buscaban en la casa, encontrarían el oro restante, encontrarían los documentos. Y entonces no solo perdería todo, sino que terminaría en prisión acusada de robo o algo peor, mientras sus hijos serían dispersados entre orfanatos u hogares de caridad donde los maltratarían y trabajarían como animales. Necesitaba ayuda. Necesitaba a alguien que entendiera las leyes, que pudiera protegerla de las amenazas que se cernían sobre ella como buitres sobre una carroña. Pero, ¿quién? No tenía dinero para un abogado de verdad, y los que trabajaban en el pueblo eran todos amigos o empleados de los hombres poderosos que la querían destruir. Y entonces recordó algo. Una conversación que había escuchado meses atrás, cuando Marcos todavía vivía, sobre un hombre que había llegado al pueblo vecino de Santa Rosa. Un abogado de la capital que había sido exiliado por defender causas perdidas contra terratenientes corruptos, un idealista que había caído en desgracia pero que todavía practicaba la ley desde una oficina miserable, tomando casos que nadie más quería. Se llamaba Valeriano Ochoa, y según los rumores, era honesto hasta la estupidez, lo cual en este mundo corrupto lo convertía en el único tipo de abogado que podría ayudarla. Al amanecer, Lucía tomó otra de sus preciosas monedas de oro y la guardó en su rebozo. Le dio instrucciones a Diego de no abrir la puerta a nadie, de mantener a sus hermanos adentro, de gritar si veían a alguien acercarse. Y luego emprendió el camino de 4 horas a pie hasta Santa Rosa, caminando rápido a pesar del cansancio, porque el reloj de los 3 días ya estaba corriendo y cada minuto contaba. Pero lo que Lucía no sabía era que mientras ella buscaba ayuda, el problema en casa estaba a punto de volverse mucho, mucho peor. Si esta historia te tiene al borde del asiento, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguna historia como esta. Tu apoyo significa todo para mí. Santa Rosa era apenas más grande que San Martín de las Nieves, un pueblo polvoriento de calles sin pavimentar donde los perros callejeros dormitaban al sol y las cantinas abrían más temprano que las tiendas de comida. Lucía encontró la oficina del licenciado Valeriano Ochoa al final de una calle lateral, en un edificio de adobe que se estaba descascarando y cuya puerta de madera tenía un letrero pintado a mano que decía: «Servicios legales, se aceptan pagos en especie». La oficina consistía en una sola habitación con un escritorio desvencijado cubierto de papeles amarillentos, estantes de madera repletos de libros jurídicos con los lomos rotos, y una ventana sucia por donde entraba luz suficiente para ver pero no para alegrar el espacio. Detrás del escritorio, se sentaba un hombre de unos 40 años, delgado hasta la demacración, con anteojos de montura metálica que necesitaban desesperadamente ser limpiados y una barba de varios días que le daba un aspecto de persona que ha dejado de preocuparse por las apariencias. Valeriano Ochoa levantó la vista cuando Lucía entró, y algo en su mirada cambió al ver a una mujer vestida con ropa de campesina, obviamente agotada por el viaje largo, con ojos que reflejaban una mezcla de desesperación y determinación. Era el tipo de cliente que solía aparecer en su puerta. Los desposeídos, los últimos en buscar justicia en un sistema diseñado para negarles exactamente eso. «Señora», saludó el abogado con voz cansada pero cortés, quitándose los anteojos para limpiarlos con un pañuelo que solo logró redistribuir la suciedad. «¿En qué puedo servirle?». Lucía cerró la puerta tras ella y fue directo al grano, porque no tenía tiempo para rodeos ni energía para cortesías innecesarias. «Me llamo Lucía Mendoza. Soy viuda, tengo 4 hijos, y acabo de descubrir algo que podría salvarnos o matarnos. Necesito un abogado que sea honesto, aunque eso signifique que sea pobre. Me dijeron que usted es ese tipo de hombre». Valeriano estudió a la mujer frente a él con nueva atención. Había algo en su forma de hablar, una claridad directa que contrastaba con el servilismo nervioso que usualmente caracterizaba a los campesinos cuando hablaban con alguien con educación. «Me halaga que mi reputación de pobre y honesto haya viajado hasta... ¿De dónde viene usted?». «San Martín de las Nieves. Vivo en la antigua hacienda Orozco, en el Llano Grande». Las cejas del abogado se levantaron con sorpresa genuina. «La hacienda maldita. Pensé que nadie vivía allí». «Nadie lo hacía hasta hace 2 semanas», respondió Lucía. «La compré por casi nada. Y 2 días después, la helada agrietó el patio y encontré algo enterrado bajo las piedras».
Se sentó en la silla frente al escritorio sin esperar invitación y comenzó a sacar objetos de su rebozo. Primero la moneda de oro, que hizo brillar los ojos del abogado con interés profesional, y luego, con más cuidado, los documentos envueltos en hule que había traído consigo, guardando los originales más importantes escondidos en casa. Encontré esto: oro, escrituras de propiedad antiguas, y una confesión escrita de asesinato y robo de un hombre llamado Pascual Orozco. Oro robado, tierras robadas, toda una historia enterrada esperando salir a la luz. Y ahora el capataz de la mina donde trabajaba mi esposo me está amenazando. Dice que voy a reportarme por robar ese oro, que van a quitarme a mis hijos si no les explico de dónde salió. Valeriano tomó los documentos con manos que temblaban ligeramente, no de miedo sino de la emoción del académico que descubre un manuscrito antiguo. Desplegó las escrituras sobre su escritorio, acercando una lámpara de aceite para poder leer la caligrafía desvanecida. Pasaron varios minutos en silencio mientras él leía, sus ojos moviéndose rápidamente sobre el texto, de vez en cuando empujando sus anteojos hacia arriba cuando se deslizaban por su nariz. Cuando terminó, se reclinó en su silla con un silbido bajo y prolongado. «Señora Lucía, ¿tiene idea de lo que ha encontrado?» «Problemas», respondió ella con amargura. «He encontrado problemas que van a destruirme si no hago algo rápido». «Ha encontrado uno de los tesoros legales más extraordinarios que he visto en mi carrera», corrigió Valeriano, y ahora había fuego en sus ojos apagados, el destello de un hombre que había perdido demasiadas batallas pero que todavía recordaba cómo se sentía pelear por algo que importaba. «Estas escrituras, si son auténticas, y necesitaría verificarlas con expertos, pero parecen genuinas, documentan la propiedad de más de 1000 hectáreas de tierra que actualmente está clasificada como abandonada o en disputa. La hacienda San Jerónimo completa. ¿Sabe cuánto vale esa tierra?» «No me importa cuánto vale si termino en la cárcel antes de poder reclamarla», respondió Lucía. «Tengo 3 días antes de que don Esteban venga con autoridades. Necesito protección legal. Necesito que alguien me explique qué puedo hacer con estos papeles sin que me acusen de ladrona». Valeriano se levantó de su silla y comenzó a caminar por la oficina estrecha, pensando en voz alta con la intensidad de quien está resolviendo un rompecabezas complejo. «Está bien, analicemos la situación. Usted compró la propiedad legalmente, tiene escrituras que lo prueban, ¿correcto?» «Sí, compré la casa y 2 hectáreas a don Fermín por 15 pesos. Tengo el documento del notario». «Perfecto. Entonces usted es la dueña legal del terreno donde encontró el oro. Lo que se encuentra enterrado en propiedad privada pertenece al dueño del terreno, a menos que se pueda probar que fue robado recientemente y que hay un propietario legítimo reclamándolo. Pascual Orozco está muerto, y según su confesión, él mismo robó ese oro hace más de 50 años. No hay herederos directos que puedan reclamarlo porque él abandonó todo. Legalmente, ese oro es suyo. ¿Y don Esteban? Puede acusarme de robar a la compañía minera. Puede acusarla de lo que quiera, pero necesitaría pruebas. ¿Tiene algún testigo que pueda confirmar que su esposo robaba de la mina? ¿Algún registro que muestre faltantes específicos? No, porque usted y yo sabemos que su esposo nunca robó nada. Don Esteban está pescando, esperando que usted entre en pánico y confiese algo o le entregue el oro por miedo. Es una táctica de intimidación clásica». Lucía sintió un pequeño alivio, pero todavía había tensión en su pecho. «Entonces, ¿qué hago cuando venga en 3 días?» «No va a esperar 3 días», dijo Valeriano con una sonrisa que era mitad feroz, mitad divertida. «Voy a ir con usted ahora mismo, voy a presentarme como su representante legal, y vamos a golpear primero. Vamos a ir directamente con el juez municipal y vamos a presentar una denuncia por amenazas y extorsión contra don Esteban. Vamos a poner en el registro público que usted es víctima de hostigamiento, no una criminal. Y luego, mientras él está ocupado defendiéndose, vamos a hacer algo aún más audaz». «¿Qué?», preguntó Lucía, sintiendo como el miedo comenzaba a transformarse en algo diferente, algo que se parecía peligrosamente a la esperanza. Valeriano tomó las escrituras y las levantó como si fueran una bandera de batalla. «Vamos a reclamar toda la hacienda San Jerónimo. No solo el oro, no solo su casita. Todo. Las 1000 hectáreas. Los derechos de agua. Todo lo que Pascual Orozco robó y abandonó. Porque según estos documentos, si podemos probar la cadena de custodia y la muerte sin herederos de Orozco, esta propiedad revierte al último propietario legítimo conocido, que es la familia Montoya. Y si no hay mantoíes vivos para reclamarla, entonces pasa al Estado, o puede ser reclamada por ocupación y mejora, que es exactamente lo que usted está haciendo al vivir allí y trabajar la tierra. Pero yo no soy familia de los Montoya. ¿Cómo puedo reclamar algo que no me pertenece?
No va a reclamar como heredera, explicó Valeriano, y su sonrisa se volvió más amplia y más peligrosa. Va a reclamar como descubridora de un crimen histórico y como nueva propietaria por derecho de hallazgo y ocupación. Es una figura legal compleja que data de las leyes españolas antiguas. Si una propiedad ha estado abandonada por más de 20 años sin que nadie pague impuestos ni la mantenga, y alguien la ocupa y la mejora, esa persona puede reclamar derechos de propiedad. Es complicado, va a ser una batalla legal larga, pero con estos documentos y con la confesión de Orozco como evidencia, tenemos una oportunidad real. Lucía lo miraba como si estuviera loco. Licenciado, usted está hablando de enfrentarme a terratenientes poderosos, a hombres con dinero y conexiones. Soy una viuda pobre con 4 niños. Me van a aplastar. Probablemente, admitió Valeriano con brutal honestidad. Pero también es probable que lo intenten de todas formas, aunque usted no reclame nada. Don Esteban ya la tiene en su mira. Si retrocede ahora, si muestra debilidad, vendrán por usted como lobos por un cordero herido. Su única defensa es el ataque. Convertirse en alguien demasiado visible, demasiado legal, demasiado protegida por el sistema para ser silenciada fácilmente. ¿Y usted haría esto por mí? ¿Por qué? Apenas tengo dinero para pagarle. Valeriano se sentó de nuevo, y por primera vez desde que Lucía entró, le habló sin el cinismo cansado del abogado desencantado. Señora Lucía, hace 5 años defendí a un grupo de ejidatarios contra un terrateniente que les había robado sus tierras usando documentos falsificados. Gané el caso, y como resultado, fui amenazado, golpeado, y eventualmente expulsado de la capital cuando sobornaron a un juez para despojarme de mi licencia temporalmente. Perdí mi reputación, mi oficina elegante, mi vida cómoda. Pero también aprendí algo. La ley puede ser una herramienta de justicia si la usan las personas correctas, con la intención correcta. Usted no es codiciosa. Usted está luchando por sobrevivir. Y esa es la única pelea que vale la pena pelear. Se extendió su mano a través del escritorio. Voy a ayudarla. No por dinero, aunque si eventualmente recupera esas tierras, espero que recuerde generosamente mis servicios, sino porque su caso es exactamente el tipo de batalla que vine a pelear cuando me convertí en abogado antes de que el sistema me mostrara sus dientes. Lucía miró la mano extendida, esta mano flaca de un hombre que había perdido todo defendiendo a personas como ella, y sintió algo quebrarse en su pecho, no de dolor sino de alivio. No estaba sola. Tomó su mano y la apretó con fuerza. Entonces somos aliados, licenciado. Y le advierto, soy persistente cuando se trata de proteger a mis hijos. Bien, respondió Valeriano con una sonrisa genuina por primera vez. Porque vamos a necesitar toda la persistencia del mundo. El viaje de regreso a la hacienda tomó 6 horas porque el abogado tenía que caminar. Su caballo había sido vendido meses atrás para pagar deudas, y porque se detuvieron en San Martín de las Nieves para visitar la oficina del juez municipal y presentar formalmente la denuncia contra don Esteban. El juez, un hombre gordo y nervioso llamado Salazar que claramente era amigo del capataz, intentó rechazar la denuncia con excusas burocráticas, pero Valeriano conocía las leyes mejor que él y citó artículos y procedimientos hasta que el juez no tuvo más remedio que aceptar el documento con evidente disgusto. Esto no va a terminar bien para usted, licenciado, murmuró el juez mientras sellaba los papeles con más fuerza de la necesaria. Don Esteban es un hombre influyente. No le gusta que lo molesten. La ley no debería preocuparse por gustos personales, respondió Valeriano fríamente. Sellado y registrado. Gracias por su tiempo. Ya era tarde cuando finalmente llegaron a la hacienda, el sol descendiendo rápidamente hacia el horizonte y tiñendo el cielo de tonos naranjas y púrpuras que anunciaban otra noche brutal de frío. Pero cuando Lucía vio la casa a lo lejos, supo inmediatamente que algo estaba mal. No había humo saliendo de la chimenea, y la puerta principal estaba abierta, golpeando suavemente contra el marco con el viento. «Diego», susurró Lucía, y comenzó a correr, levantando su falda con las manos para no tropezar, el corazón bombeando terror puro por sus venas. Valeriano corrió detrás de ella, jadeando por el esfuerzo no acostumbrado. Lucía irrumpió en la casa gritando el nombre de sus hijos. «Diego, Ana, Luis, Rosa». Su voz rebotó en las paredes vacías, resonando con un eco hueco que intensificó su pánico. La cocina estaba fría, el fogón apagado, las ollas volcadas en el suelo. Había señales de lucha, una silla rota, trapos esparcidos, la puerta del armario arrancada de sus goznes. «Mamá». La voz venía del cuarto del fondo, débil pero audible. Lucía corrió hacia allá y encontró a sus 4 hijos acurrucados en un rincón, con Diego sosteniendo la barra de hierro con manos temblorosas,
protegiéndose los unos a los otros. Pero lo que hizo que Lucía cayera de rodillas fue el estado de Rosa. La niña estaba envuelta en cobijas pero temblaba violentamente, su piel pálida y cubierta de sudor frío, sus labios azulados. «Mamá, lo siento», sollozó Diego, las lágrimas corriendo por su cara sucia. Vinieron hombres. 2 de los que estaban con don Esteban. Rompieron la puerta, buscaron por toda la casa. Yo intenté detenerlos pero eran muy fuertes. No encontraron nada porque escondiste todo bien, pero el susto. Rosa se puso mal. Empezó a temblar y a toser sangre. «No sé qué hacer, mamá. No sé qué hacer». Lucía tomó a su hija pequeña en brazos, sintiendo el calor antinatural de la fiebre radiando a través de las cobijas. La niña tosía, un sonido húmedo y aterrador, y cuando abrió los ojos, Lucía vio que estaban vidriosos, sin enfocar en nada. Neumonía. La pesadilla que mataba a más niños en el altiplano que cualquier otra enfermedad, especialmente durante el invierno despiadado. «Necesita a un médico», dijo Valeriano desde la puerta, su voz cargada de urgencia. «Ahora. No mañana, ahora. El médico más cercano está en el pueblo, a 3 horas de camino, y no hace visitas a domicilio después del anochecer», respondió Lucía con voz quebrada, meciendo a Rosa contra su pecho. «Y aunque fuera, no vendría aquí. Nadie viene a la hacienda maldita después de que oscurece. Entonces usted irá a buscarlo. Yo me quedo con los niños. No puedo dejarlos solos con un extraño, y no puedo cargar a Rosa todo ese camino sin matarla en el proceso». Se miraron a los ojos, ambos entendiendo la terrible verdad. Rosa necesitaba ayuda que no llegaría a tiempo. Y mientras tanto, en algún lugar del pueblo, don Esteban acababa de recibir la noticia de la denuncia presentada contra él. Y su ira sería volcánica. Los hombres que habían invadido la casa habían sido solo una advertencia. El verdadero ataque estaba por venir. Lucía miró a su hija moribunda, luego a sus otros 3 hijos aterrorizados, y finalmente al abogado desaliñado que acababa de comprometerse a luchar por ella sin conocerla siquiera. Y en ese momento, la desesperación se transformó en algo mucho más oscuro y peligroso, en decisión absoluta. «Licenciado Valeriano», dijo con voz de acero templado en fuego, «voy a pedirle algo que va en contra de todas las leyes que usted conoce. Voy a usar el oro que encontré para comprar medicina, un doctor, y protección. Voy a sobornar, voy a amenazar, voy a hacer lo que sea necesario para salvar a mi hija. Y si eso me convierte en criminal a los ojos de la ley, que así sea. Porque ser honesta no sirve de nada si mis hijos mueren mientras yo espero que la justicia decida funcionar». Valeriano la miró durante un largo momento, y luego asintió lentamente. «Hay leyes escritas y hay leyes morales. A veces, no coinciden. Haga lo que debe hacer, señora Lucía. Yo me encargaré del resto». Lucía envolvió a Rosa en más cobijas, besó su frente ardiente, y se levantó con una determinación que hacía temblar sus manos no de miedo, sino de furia contenida. Fue directamente al escondite bajo las tablas sueltas de la cocina y sacó 3 monedas de oro más, el brillo del metal reflejando la luz mortecina de la luna que entraba por la ventana rota. «Diego», llamó a su hijo con voz que no admitía discusión. «Vas a quedarte aquí con el licenciado Valeriano. Cuida a tus hermanos. Si alguien intenta entrar, griten. Hagan ruido. Mucho ruido». «Mamá». «No», comenzó Diego, pero Lucía lo cortó con una mirada. «Sí. Y cuando regrese, vamos a terminar esto de una vez por todas». Salió a la noche helada con Rosa envuelta contra su pecho, el oro escondido en su rebozo, y comenzó a caminar con una velocidad que desafiaba el agotamiento del día. Cada paso era una oración, cada respiración un ruego silencioso a un Dios que parecía haber olvidado que ella existía. El camino hacia el pueblo nunca había parecido tan largo, cada piedra un obstáculo, cada ráfaga de viento un enemigo que intentaba robarle el calor que Rosa necesitaba desesperadamente. Llegó al pueblo pasada la medianoche, cuando las calles estaban vacías salvo por los perros que ladraban a las sombras. Fue directamente a la casa del doctor Salas, un hombre mayor que atendía desde una pequeña clínica anexa a su vivienda. Golpeó la puerta con tanta fuerza que sus nudillos comenzaron a sangrar, gritando hasta que una luz se encendió en el piso superior. El doctor apareció en bata y gorro de dormir, con cara de pocos amigos, listo para despachar a quien fuera que osara molestarlo a esas horas. Pero cuando vio a Lucía con la niña casi sin vida en brazos, algo en su expresión cambió. «Neumonía», dijo simplemente Lucía, y sacó una moneda de oro. «Esto es suyo si viene conmigo ahora. Y hay otra más si la salva». El doctor miró el oro, luego a la madre desesperada, luego a la niña moribunda. Y sin decir palabra más,
Se volvió para vestirse y preparar su maletín médico. El viaje de regreso fue una pesadilla borrosa. El doctor tenía un caballo viejo pero resistente que cargó con los tres, trotando por el camino oscuro mientras Lucía sostenía a Rosa y murmuraba palabras de aliento que sonaban más como órdenes. No te atrevas a irte. No te atrevas. Te necesito aquí. Quédate conmigo. Cuando llegaron a la hacienda, Valeriano había encendido todos los fuegos que pudo, convirtiendo la cocina en un horno improvisado. El doctor trabajó rápido y eficientemente, aplicando compresas frías para bajar la fiebre, administrando medicinas que olían a eucalipto y alcanfor, forzando a la niña a tragar cucharadas de un jarabe espeso mientras ella tosía y se retorcía. Es grave, dijo el doctor después de una hora de trabajo intenso, secándose la frente. Pero es joven y fuerte. Si la fiebre baja antes del amanecer, tiene oportunidad. Si no, dejó la frase colgando en el aire, innecesaria de completar. Lucía no se movió del lado de Rosa en toda la noche. La sostuvo, le cantó las canciones que Marcos solía tararear cuando los niños eran bebés, rezó todas las oraciones que recordaba de su infancia. Y cuando el cielo comenzó a aclararse con los primeros tonos grises del amanecer, la fiebre de Rosa comenzó a ceder, su respiración volviéndose más profunda, menos errática. Va a vivir, anunció el doctor con alivio evidente. Necesita reposo, caldo caliente y mantenerla abrigada. Pero va a vivir. Lucía cerró los ojos y permitió que las lágrimas corrieran libremente por primera vez desde que había encontrado a sus hijos aterrorizados. No eran lágrimas de debilidad, sino de liberación, del terror absoluto que finalmente se disipaba. Pero su alivio duró solo el tiempo que le tomó al doctor Salas empacar su maletín y aceptar la segunda moneda de oro. Porque justo cuando el médico montaba su caballo para irse, el sonido de múltiples caballos acercándose rompió el silencio de la mañana. Don Esteban había regresado. Y esta vez, traía muchos más hombres. Don Esteban llegó con 8 hombres armados, el juez Salazar nervioso a su lado, y un aire de triunfo anticipado que hacía su rostro gordo brillar de sudor a pesar del frío matinal. Desmontaron frente a la hacienda como un escuadrón de ejecución, y el capataz gritó hacia la puerta con voz que resonó en la planicie vacía. Señora Lucía Mendoza, salga ahora o entramos por la fuerza. Tiene una orden de registro por posesión de propiedad robada. Lucía apareció en el umbral, pero no sola. Valeriano estaba a su lado, sosteniendo los documentos enrollados como si fueran espadas. Diego se plantó junto a su madre con la barra de hierro, y detrás de ellos, visible a través de la puerta abierta, el doctor Salas atendía a Rosa, un testigo respetable de lo que estaba por suceder. Don Esteban, habló Valeriano con voz clara y profesional, como representante legal de la señora Mendoza, le informo que usted está violando múltiples leyes al presentarse aquí con hombres armados e intenciones de intimidación. Ya hay una denuncia formal contra usted por amenazas y extorsión. Cada acción que tome ahora será documentada y presentada ante autoridades superiores. El capataz soltó una carcajada. ¿Autoridades superiores? Soy yo quien trae al juez, licenciadito. ¿O no ve al honorable Salazar aquí presente? Veo a un juez municipal que está a punto de presenciar cómo una viuda pobre demuestra tener más derecho legal a estar aquí que todos ustedes juntos, respondió Valeriano, y desplegó las escrituras antiguas con un movimiento dramático. Estas son las escrituras originales de la Hacienda San Jerónimo, firmadas y selladas durante el Porfiriato, que incluyen estas tierras y 1000 hectáreas más. La señora Mendoza las encontró enterradas en su propiedad legalmente adquirida, junto con una confesión completa del crimen que las ocultó. El juez Salazar se adelantó, curioso a su pesar, y comenzó a leer los documentos que Valeriano le extendió. Su rostro pasó de escéptico a sorprendido a genuinamente alarmado mientras reconocía los sellos oficiales auténticos. Estos parecen genuinos, murmuró el juez. Son genuinos, afirmó Valeriano. Y establecen que esta propiedad fue robada mediante asesinato y fraude hace más de 50 años. No hay herederos vivos del ladrón original. No hay reclamantes legítimos de la familia Montoya. Por lo tanto, bajo las leyes de propiedad abandonada y hallazgo legal, la señora Mendoza tiene derecho a reclamar no solo esta casa, sino toda la extensión de tierra documentada aquí. Eso es ridículo, explotó don Esteban. No puede simplemente encontrar unos papeles viejos y declararse dueña de media región. No puede, admitió Valeriano, pero puede iniciar un proceso legal que tomará años resolver. Y durante ese tiempo, tiene derecho a permanecer en su propiedad sin ser molestada. Además, don Esteban, hay algo más que deberías saber. Valeriano sacó otro documento, este recién escrito con su propia letra. Esta mañana temprano,
Antes de que ustedes llegaran, la señora Mendoza y yo redactamos un testamento completo. Si algo le sucede a ella o a sus hijos, todos estos documentos, junto con una carta detallando sus amenazas y el allanamiento de ayer, serán enviados automáticamente al gobernador del estado, a la prensa de la capital y a la oficina del procurador general. Realmente quiere convertirse en el hombre que asesinó a una viuda por codicia, con testigos como el doctor Salas aquí presente. El médico, entendiendo su papel, asintió gravemente desde la puerta. Don Esteban miró al juez Salazar, buscando apoyo, pero el hombre había dado varios pasos atrás, alejándose físicamente del problema que de repente se había vuelto demasiado grande para su tribunal pequeño. Yo solo vine a verificar una denuncia, tartamudeó el juez. Si hay documentos legales involucrados, esto debe ir a una corte superior. No tengo jurisdicción sobre títulos de propiedad históricos. El capataz apretó los puños, su rostro enrojeciendo de furia impotente. Había venido a aplastar a un insecto y se encontraba enfrentando una fortaleza legal que no podía derribar con simple intimidación. Esto no termina aquí, escupió finalmente. No, acordó Lucía, hablando por primera vez con una voz que ya no temblaba. No termina aquí. Termina conmigo reclamando todo lo que la tierra me mostró. Termina con mis hijos viviendo en tierra propia, sin temer a hombres como usted. Y termina con usted aprendiendo que hasta la viuda más pobre puede morder cuando la acorralan. Don Esteban montó su caballo con violencia, sus hombres siguiéndolo confundidos. Mientras se alejaban, Valeriano puso una mano en el hombro de Lucía. Va a ser una batalla larga, advirtió. Todas las batallas que valen la pena lo son, respondió ella, mirando el patio donde la helada había agrietado la piedra y revelado su futuro. La tierra me dio sus secretos. Ahora voy a darle vida nueva. Dentro de la casa, Rosa comenzó a toser, pero esta vez fue una tos más clara, más fuerte. La tos de alguien que lucha por vivir, no de alguien que se rinde. Y en el llano grande, bajo el sol débil del invierno, la hacienda Orozco finalmente dejó de ser una tumba de secretos para convertirse en un hogar de esperanza. Gracias por escuchar hasta el final. Si esta historia te conmovió, compártela con alguien que necesite recordar que la esperanza existe incluso en los momentos más oscuros. Suscríbete si aún no lo has hecho, y nos vemos en la próxima historia.